Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Ramón Sánchez. Él es director del programa de Tecnologías Sostenibles y Salud de la Universidad de Harvard y nos gustaría que nos compartiera su visión acerca del estado de Yucatán, específicamente en innovación y pues claro, lo que ha visto que se está haciendo. Ellos, para generar contexto, estuvieron aquí durante 2 semanas ofreciendo lo que llamaríamos una de las materias, parte de este programa, para lograr una combinación de conocimientos. Si nos pudiera compartir su visión hasta ahorita del estado de Yucatán. Claro que sí, Nora, muchas gracias por la entrevista y por la invitación. Lo que estuvimos haciendo estas 2 semanas dimos una materia de la Universidad de Harvard aquí en Yucatán, donde estuvieron participando universidades de toda la región, ¿no? Pero lo que es importante es que nos permitió ver qué era lo que tenía Yucatán y cuáles son las áreas de oportunidad de Yucatán. Por ejemplo, ¿qué tiene Yucatán ahorita en este momento? Tiene mucho talento, tiene gente que es talentosa, gente muy trabajadora, gente con muy buenas ideas, muy creativa, gente que tiene exactamente lo que se necesita para hacer grandes empresas. Ahora vamos viendo lo que no tiene Yucatán. Lo que no tiene Yucatán son estructuras, o sea, no tiene estructuras, por ejemplo, financieras. Una persona, si tiene una excelente idea aquí, de pronto tiene que hacer circo, maroma y teatro para poder conseguir recursos, e incluso cuando consigue esos poquitos recursos solamente le sirven para hacer un prototipo o para ganar algunos concursos por ejemplo, ganan el estatal, luego se van al nacional, ganan el internacional, se regresan y ya no hay dinero, porque se acabó el dinero, pues ya no hay apoyos. Entonces dices, no, pues es que está el INADEM o está el CONACYT. Sí, nomás que para entrar al CONACYT o sacar un fondo perdido de CONACYT, necesitas tú tener un registro nacional de ciencia y tecnología, un RENIECIT, y para eso tienes que tener varios años ya en el negocio. O por ejemplo, el INADEM sí te da dinero. Si eres joven, te puede dar, no sé, unos 50,000 pesos, una cosa así, pero son $2,500. Entonces, si tú quieres tener un negocio tecnológico, está muy difícil. Te sirve para algo que es de bajo impacto. Vamos suponiendo que si tú pones una tienda de abarrotes, 50,000 pesos es más que suficiente para hacer eso. Si vas a poner, por ejemplo, un pequeño restaurante, es más que suficiente para que te empieces. Pero si tú quieres poner una empresa tecnológica de alto impacto, no te sirve, porque eso es lo que te gastaría solamente en una computadora o en un servidor o en un equipo de laboratorio o lo que sea. Entonces no te sirve. Entonces se necesita un poco más, escalar un poco más las estructuras económicas aquí. Hace poco nos estuviste hablando acerca de un ejemplo. ¿Cómo es en Boston? ¿Cuál es? Creo que si ya escuchamos el caso de Yucatán, podemos ver la diferencia de cómo es en Boston. Dinos, porque incluso estuvimos hablando acerca de figuras como Venture Capital, Angels. Dinos, ¿cómo es diferente en Boston? Bueno, la diferencia es la siguiente. Supón que tú tienes una idea aquí en Yucatán, ya expresé lo que pasa, de que llegas hasta el prototipo, se acaba el dinero y de ahí en adelante es muy difícil continuar. Pero no menospreciemos el que te dan para el prototipo y el que puedes demostrar tu concepto, que es lo que puedes hacer aquí. Bueno, ¿qué pasa en Boston? Una cosa similar al principio. El gobierno te da dinero para las etapas primarias de tu proyecto. Entonces lo que pasa es que en Boston, por ejemplo, uno puede conseguir dinero para hacer el prototipo, para el plan de negocios. Te acercas a una incubadora y la incubadora te enseña a hacer el plan de negocios. Te voy a poner una diferencia entre México y Estados Unidos en el plan de negocios, y es acerca de el tamaño del plan de negocios. Aquí en México el INADEM, el CONACYT y todo te piden un libro para hacer un plan de negocios entre 60 y 120 páginas. Allá en Estados Unidos son 15 a 30 páginas máximo un plan de negocios, concretito y donde se ve todo. Bueno, ¿cuál es la diferencia ya en Boston después de que demuestras tu producto o tu servicio? De que de pronto los mismos inversionistas ángeles se acercan a ti. ¿Qué es un inversionista ángel? Alguien al que tú le dices tu idea, inmediatamente salga la chequera y te dice, Nora, $200,000 por el 5% de las acciones de tu empresa. Eso no existe aquí. Y de hecho, si existiera aquí, algunos los catalogarían de que están lavando dinero o la legislación no está ahí. O sea, por eso digo, faltan estructuras. Luego, ¿qué falta? ¿Qué más pasa en Boston? En Boston, por ejemplo, con ese dinero que te dio el inversionista ángel, tú operas los 2 primeros años. Y luego, ¿qué pasa? El primer año, ponle, para hacerlo más sencillo. Y entonces,
De ahí tú haces tu prototipo mejor, consigues más clientes, tienes más tracción y entonces te vas a ver a un inversionista de capital de riesgo. Un inversionista de capital de riesgo, tú le entregas tu plan de negocios y haces una presentación y con eso tú puedes obtener entre 1 y 10 millones de dólares a cambio de acciones de tu empresa. Por ejemplo, en este caso sería Nora, me gustó tu empresa, te doy 3 millones de dólares a cambio del 25% de las acciones de tu empresa. Entonces, eso es precisamente la diferencia. De ahí, ¿qué pasa? De ahí trabajas por unos años, haces crecer tu empresa y haces que tenga mayor valoración en el mercado. Entonces, ya sea de que la pones en la bolsa de valores como lo hicieron con Google, con Facebook, con todos ellos, o que tú vendes la empresa a una empresa más grande y con eso ya te puedes capitalizar. Entonces, los fundadores de la empresa salen con mucho dinero y se convierten en empresarios seriales, o sea, emprendedores seriales. Siguen con otra empresa y luego con otra y luego con otra. ¿Qué pasa aquí en Yucatán o en México? Voy a hablar de todo México. Pues resulta que es tan difícil hacer dinero que de pronto te haces adverso al riesgo y siempre andas preguntando, ¿cuánto me da esto? Si no me da 15 o 20% de rendimiento anual, yo no le entro. Entonces se vuelven totalmente adversos al riesgo, pero por eso también se pierden las grandes oportunidades de hacer dinero. Por eso tú tienes los billionaires, los que tienen miles de millones de dólares de estos negocios tecnológicos en los Estados Unidos. Y en México todavía no tenemos la densidad adecuada de inversionistas y la capacidad de tomar el riesgo por parte de los empresarios como para poder llegar ahí. Y tú hablabas también de la protección por parte de la legislación, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, invierto y me acusan, o sea, le doy el dinero y me acusan de lavado de dinero. Aquí. Y también aquí en México, y también hablábamos de que, por ejemplo, hay protección en la parte fiscal en Estados Unidos, ¿no? Nos mencionabas. Sí. ¿Qué pasa en Estados Unidos si perdí el dinero y o el dinero que invertí se fue a la quiebra? No, pero en este caso, haz de cuenta, si yo te doy dinero como inversionista ángel y luego la empresa se va a la quiebra, tú a mí no me debes nada como inversionista. Yo te compré acciones a precio preferencial, el 5% de las acciones de tu empresa. Entonces yo perdí. Pero ¿qué puedo hacer? Ese dinero a veces yo lo puedo declarar como pérdida. Dependiendo de qué estado esté, lo puedo declarar en mi negocio formal, lo puedo declarar como pérdida y pago menos impuestos. Entonces no tengo riesgo. Claro. Si estuviéramos aquí en México, yo te doy dinero a ti, tú pierdes el dinero y yo no tengo ninguna forma de no tengo ningún beneficio, porque perdiste el dinero, pues lástima, compañero, y ya se acabó todo. Cuando en realidad, allá en Estados Unidos, por ejemplo, un inversionista de capital de riesgo, ¿por qué le entran? Haz de cuenta, los grupos de capital de riesgo se forman cuando varios millonarios ponen dinero a un fondo. Entonces, en ese fondo, el administrador de riesgo lo contratan y es completamente independiente de los inversionistas y decide a quién darle dinero. Bueno, supongan que a los 5 años se hace el corte de caja, se ve cuánto dinero se ganó, ya sea por acciones o por vender la empresa o por lo que sea. Y si es más dinero del que metieron, pues entonces es una ganancia, pero les cobran solamente el 14%, por ejemplo, de impuestos. ¿Por qué? Porque es ganancias de capital. En cambio, si tú metes este dinero en otro lado, para empezar, no te da tanto rendimiento y te cobran más impuestos. Entonces, por eso los grupos de capital de riesgo son algo que se usa ya para poder financiar a la innovación. Okay. Pues como vieron, hay muchas diferencias y hay muchas cosas de las que podemos aprender y esta ha sido una gran oportunidad. Le queremos agradecer grandemente al doctor Ramón Sánchez por estar con nosotros y esperamos que este conocimiento se pueda difundir y pueda ayudarnos a seguir creciendo y generar un ecosistema de innovación. ¿Puedo hacer un anuncio que claro, es importante? Vamos a empezar a hacer el diagnóstico del ecosistema de innovación yucateco. Hicimos una herramienta en línea que es de diagnóstico. Está en inglés y en español. Te voy a mandar la liga para ver si se puede distribuir por redes sociales. Aquí cualquier persona del estado de Yucatán la puede hacer y con esto nosotros vemos qué tan cerca o qué tan lejos están de las prácticas que acabo de describir y se hace un plan para poder crear las estructuras que mencioné aquí en el estado. Vamos suponiendo lo de inversionistas ángeles. Claro. ¿Cómo le hago para darle la vuelta a lo de inversionistas ángeles y que no me acusen de ser lavador de dinero? Pues yo voy a una fundación que pueda dar recibos deducibles de impuestos, entonces yo me registro ante quien tú quieras en el gobierno de que yo puedo ser donador, pero a la innovación, entonces le doy a este tipo de fundaciones, entonces yo recibo un voucher inmediatamente para poder deducir de impuestos. Claro. Entonces yo ya no perdí,
Claro. y ya puedo decir que ya apoya la innovación. Ahora, me pueden dar la opción de que sea 50-50, pero a cambio de que yo voy a tener ciertas acciones dentro de las empresas que se estén apoyando. Y así, ni me acusan de lavar dinero y ya saben de dónde vino todo, y tenemos inversionistas ángeles aquí en México. O sea, sí se pueden hacer las cosas. Lo que necesitamos saber es cómo está la situación actual y a dónde queremos llegar, y entre toda la comunidad lo podemos hacer. Ya vieron, amigos, existe un futuro. Podemos hacer no solo Yucatán, sino también México una potencia mundial de una manera sostenible, que es lo más importante, porque en algún momento este es nuestro hogar, el planeta Tierra. Y esperamos que por favor compartan no solo esta información, sino también la herramienta metodológica que el doctor bien nos está compartiendo. Pues esperamos que esta información sea para todos ustedes y que la compartan. Gracias. Muchas gracias.